Hola soñadores, hoy vengo a contarles 5 cosas positivas y 5 cosas no tan positivas de vivir en Canadá, específicamente en la provincia de Quebec. Todo esto lo cuento bajo mi experiencia, lo que he vivido durante todo este tiempo en Canadá. Voy a empezar hablando por los puntos no tan positivos. Como primero tengo el alza en los alimentos. Se ha incrementado este año los alimentos a nivel Canadá en un 7%. En la provincia de Quebec es donde más se ha visto el alza en un 9%. Generalmente cuando voy al mercado todo ha subido. Hay algunas promociones, pero son promociones del día, entonces no cuentan. Pero por ejemplo la leche desde la fecha que llegamos hasta ahorita ha incrementado hasta $2. Entonces sí se siente en el bolsillo todos estos precios altos al momento de ya hacer un mercado completo para la familia. El otro punto no tan positivo es el tema de los impuestos. Aquí se paga doble impuesto en ventas y adicional al empleado le hacen también un deducible de impuesto. Voy a hablar primero del impuesto en ventas. El impuesto en ventas aquí en Canadá se maneja un 5% y cada provincia maneja otro impuesto. En el caso de Quebec maneja un 9.98 aproximadamente y en otras provincias pueden manejar hasta un 15%. Depende de la provincia donde estén ubicados. Como latinoamericanos estamos enseñados a que vamos al supermercado y los productos siempre tienen ya el precio final, lo que debemos pagar. Aquí no, los precios están con su precio sin impuesto y al momento de pagar es donde nos hacen el cobro del impuesto. Entonces es bueno tenerlo en cuenta para no tener sorpresas. Es un aproximado de 14.9% en total de impuesto en ventas. Y en cuanto al impuesto que se paga como empleado, eso depende del salario que tengamos, el cargo que tengamos. Generalmente es del 15 al 33%, que se deduce siempre que pagan la nómina en cada empresa, cada empleado. Estoy en un bosque donde ya los arbolitos botaron sus hojas, estuvieron en su temporada amarillitos, rojitos y ya botaron sus hojas alistándose para el invierno. Los únicos que quedan verdecitos son los pinos canadienses. Continúo con los puntos no tan positivos. Tercer punto que yo veo es el alza de los arriendos. Esto ha incrementado bastante a nivel Canadá. Anteriormente la gente decía, no, es mejor irse a vivir a una ciudad pequeña porque el arriendo es más económico, la calidad de vida es la misma, pero todo es más económico. Vivimos en una ciudad de aproximadamente 16,000 habitantes, es pequeña y se ha visto aquí incrementado un 49% el aumento en los arriendos. En otras ciudades, hablando específicamente de la provincia de Quebec, ha incrementado de un 11 a un 21%, entonces sí es bastante notorio. Un ejemplo, en Montreal hay un arriendo el año pasado, estaba para una habitación en $1,000 en una zona cerca a una universidad. Hoy vamos a buscar ese mismo arriendo en esa zona y está entre $1,300 y $1,400 una sola habitación. En ciudades pequeñas podíamos ver el año pasado arriendos de una sola habitación en $500, hoy los podemos encontrar en $800 y ya de 3 habitaciones lo podemos encontrar el año pasado en menos de $1,000, 900, 1,000, $1,100 aproximadamente. Hoy los vamos a buscar con un valor de $1,350, $1,500 de 3 habitaciones. Claro está que esto depende de la zona donde nos queremos ubicar, qué tan antiguo es el apartamento, si tiene remodelaciones, también el tema de si tiene el aire acondicionado, el parqueadero,
Son cositas que hacen que incremente el precio. Como cuarto punto no tan positivo está el tema de la salud. No lo he vivido por fortuna, pero sí me preocupa porque llegué con hijos, llegué con familia y no estamos exentos de enfermarnos. Entonces me preocupa bastante. Personas cercanas me cuentan y me comentan que es un poco desgastante por el tiempo de espera para ser atendido por un profesional. Son de 9 a 18 horas a veces esperando, entonces sí es un poco demorado este servicio. No está muy bien calificado, pero se rescata mucho que si hay una buena tecnología y que si ya se inicia un tratamiento, va a ser un tratamiento acertado. Muchas personas que necesitan a veces un especialista demoran meses, inclusive años para lograr una cita, que prefieren irse a otros países a hacerse el tratamiento. Entonces sí es un poco preocupante este tema, porque igual aquí la salud es gratuita y todos tenemos derecho a la salud, pero no hay especialistas o profesionales que nos puedan colaborar acertadamente. Entonces es un poco complicado. He leído mucho que es por la escasez de mano de obra de especialistas, enfermeras, médicos, que pues el sistema a veces está tan demorado. También he escuchado mucho acerca de empresas que hacen reclutamiento de enfermeras para traerlas acá, pero pues piden ciertas condiciones como el idioma y su experiencia. El idioma es muy importante porque se necesita una comunicación acertada médico-paciente, enfermera-paciente. Entonces sí, las exigencias de idioma son altas, pero no imposible. Entonces esto es como un paréntesis, hago un llamado a las enfermeras que de pronto quieran participar, que se preparen. Los salarios son muy buenos y trabajan 30 horas más o menos a la semana, entonces es muy bueno, solo es de preparación y experiencia. Cierro el paréntesis. Como quinta cosa o quinto punto no tan positivo está el tema de tiempos de los procesos. Lo hablo como migrante porque desde Colombia fue muy largo el tiempo en cada proceso. La espera fue de meses. Y aquí dentro de Canadá también se siente la espera larga para cualquier proceso. Un ejemplo, para sacar la licencia de conducción aquí en la provincia de Quebec ha sido supremamente demorado porque uno solicita la cita por internet, envían un correo dando la cita, pero la cita puede ser para 2-3 meses. Eso en ciudades pequeñas. Ya si vamos a una ciudad más grande, el tiempo puede ser más largo. Voy a hablar de los puntos positivos. Como primero, yo veo mucho y rescato mucho el tema de la seguridad y la tranquilidad. Puesto que pues vengo del país de Colombia y salir a veces cuesta un poco por el tema de la seguridad, ¿no? De estar pendiente de mi bolso, de mi celular, de que no perder mis papeles. Esto aquí no se vive. Simplemente uno sale a la calle con el celular en la mano y no va a pasar nada. Aquí todo el mundo tiene su celular y tiene sus cosas, entonces no necesitan por qué quitarle las cosas a los demás, ¿sí? Se maneja una calidad de vida tan buena que las personas que de pronto viven en estado de la calle no necesitan robar para comida o para lo que necesiten en la vida de calle. Entonces es una tranquilidad salir a un bosque, salir a caminar en la calle en la noche con los niños. Es muy tranquilo y muy seguro. Entonces yo creo que eso es lo que más rescato y más vale para mí, el estar en Canadá. El segundo punto que rescato lo llamo la convivencia familiar. Porque aquí se trabaja de lunes a viernes
en horarios más o menos de 8 o 9 de la mañana a 4 o 5 de la tarde. Algunas personas sí manejan horarios de la noche, pero igual da tiempo para estar con la familia, se descansa los fines de semana. Esto lo he visto en gran parte por dos cosas. La primera, por los estudiantes que llegan acá y ocupan los puestos de los fines de semana y horas de la tarde algunas veces. La segunda son los mismos niños de secundaria que pueden ya trabajar después de los 14 años y ellos son quienes están en un supermercado los fines de semana, en un restaurante de comidas rápidas. Queda tiempo para que los demás compartamos en familia los fines de semana y es muy chévere porque no se vive como atado a que solo trabajo y trabajo y trabajo, sino también se disfruta de las cosas bonitas y los eventos bonitos que nos trae cada ciudad para los niños los fines de semana, para los adultos, inclusive entre semana hay eventos en las bibliotecas. Entonces es muy bonito poder decir sí, tengo el tiempo para poder acompañar a mis hijos a un evento, a que aprenda algún deporte, a hacer alguna actividad, inclusive entre semana por las tardes. El tercer punto positivo lo menciono por el trabajo. Porque trabajo hay bastante, hay muchas empresas que tienen en las puertas, se necesita o nosotros contratamos. Escucho también mucha gente que dice que no encuentra trabajo, pero pues yo pienso que cada uno tiene que buscar su oportunidad y mirar su preparación en cuanto a idioma y en cuanto a estudios, experiencia, para poder pues a veces ocupar un puesto. Para mí es también ser un poco humilde y decir, me voy a otro país y si no sé la lengua, si no sé el idioma, si no tengo una buena experiencia, voy a empezar de cero. Aquí se puede crecer muy rápido, es cuestión de que nosotros cojamos el idioma, empecemos a trabajar, entonces se va creciendo, se puede. Miren qué bonita esta decoración en esta casa. Está bien bonita, vamos a acercarnos un poquito para verla. El cuarto punto positivo es el respeto a los demás. Aquí no miran cómo me visto, no me van a criticar cómo tengo el cabello, de qué color es mi piel, de qué religión soy. Aquí hay un respeto para ser libre en como usted quiera sentirse, como usted quiera estar bien. Eso me gusta bastante porque deja a uno muchos tabús del país. El otro tema es el respeto al peatón. Aquí hay pares, muchos pares y todos los pares se respetan. Hay una sincronía cuando hay 4 pares en una vía. Entonces eso me ha gustado y me ha dejado aterrada de cómo se respeta, se espera, se cede el paso. A los niños, cuando uno va por calles muy residenciales, se reduce la velocidad, se verifica que no haya niños. O sea, cuando voy caminando lo noto muchísimo del respeto, le dan a uno el paso, el respeto a las personas mayores. Ya para finalizar, el quinto punto positivo que encuentro es la diversidad de cultura. Esto porque pues Canadá es un país que acoge a muchos países, entonces hace que llegue gente de todo el mundo, conozcamos diferentes culturas, conozcamos diferentes lenguas, comidas. Hay muchos restaurantes árabes, peruanos, mexicanos, entonces esa diversidad es exquisita. El que nuestros hijos también estén en colegios donde conozcan a personas de otras culturas, de otros países y ciudades que tal vez nunca habíamos escuchado, y escuchar su lengua, escuchar su historia es muy bonito, es también parte del respeto que mencionaba en el punto anterior, porque eso nos enseña a que no somos únicos en este mundo, tenemos más y más gente por qué aprender. Entonces eso me ha gustado y lo rescato también bastante, porque muchas veces aquí sí encuentra unos latinos y hablamos el mismo idioma, pero igual no conocemos la cultura, no conocemos muchas cosas de esos países y aquí lo aprendemos. Esto es En un paso a la vez. Y recuerden dar pasos todos los días
para cumplir sus sueños. Hasta pronto.